Hola a todas, todos, todes, bienvenidos a esta unidad, la unidad número 11, y en esta oportunidad exclusivamente para los alumnos de Geofísica de la carrera de licenciatura en Ciencias Geológicas de la Universidad Nacional del Sur. En esta oportunidad, en la unidad número 11, vamos a referirnos a la sismología. Vamos a definir la sismología, vamos a analizar algunos parámetros de las rocas, vamos a hablar de los diferentes tipos de ondas sísmicas, vamos a hablar sobre sismógrafos y sismogramas, vamos a aprender a determinar algunos parámetros de los terremotos, vamos a localizar hipocentros y epicentros y nos vamos a referir a la magnitud e intensidad de los terremotos. Pueden comunicarse conmigo a través de la dirección de correo electrónico que figura abajo a la izquierda. Empecemos. La sismología es la rama de la geofísica que se encarga del estudio de la propagación de las ondas elásticas. Las ondas sísmicas son ondas elásticas que se generan en el interior de la Tierra y en la superficie como consecuencia de los terremotos. La sismología incluye, entre otros fenómenos, el estudio de los maremotos y de las marejadas asociadas que conocemos con el nombre de tsunamis, y también de las vibraciones previas que se suceden antes de las erupciones volcánicas. En general, los terremotos se originan en los límites de placas tectónicas y son el producto de la acumulación y posterior liberación de tensiones por interacción entre dos o más placas. La interpretación de los sismogramas que registran el paso de las ondas sísmicas permite estudiar las características del interior de la Tierra. Por su parte, la sísmica es la ciencia que estudia los métodos de prospección que se basan en el análisis del frente de las ondas elásticas producidas por fuentes artificiales de energización del suelo. Ondas elásticas. La forma más sencilla de la propagación de una onda en un medio geológico elástico y homogéneo consiste en una serie de compresiones y dilataciones alternadas, durante las cuales las partículas adyacentes en alguna parte de la propagación están respectivamente más próximas o más alejadas entre sí que lo normal. Si a un medio rocoso le imprimimos un impacto, es decir, que lo energizamos, el frente de onda sísmico se va a desplazar en formas de esferas, que se van comprimiendo y expandiendo alternativamente en todas las direcciones del espacio y que finalmente van siempre aumentando de tamaño. Como los radios de desplazamiento van a ser mucho más grandes que las longitudes de onda, el frente de la onda se convierte en líneas rectas paralelas y pueden considerarse como una onda plana. Las perpendiculares a estos frentes de onda plana se los denominan rayos sísmicos. El principio de Huygens-Fresnel en realidad. Este principio explica que cada punto afectado por el frente de avance de una onda se convierte, a su vez, en un nuevo frente de onda. Ahora nos vamos a referir a las ondas sísmicas. Y hay dos grandes grupos de ondas, las ondas de cuerpo y las ondas de superficie. Dentro de las ondas de cuerpo tenemos a las ondas primarias y a las ondas secundarias. Y estas ondas de cuerpo se denominan así porque afectan el interior de los diferentes medios por los cuales viajan. Las ondas primarias o longitudinales son muy importantes en sísmica y poseen la mayor energía y además son las más veloces. Las ondas secundarias, transversales, también conocidas como de cizalla o de corte, transmiten su energía en forma polarizada, es decir, un corte perpendicular. Son más lentas que las primarias. No se transmiten por medios líquidos ni por gases porque estos no resisten tensión de corte. También son usadas para determinar la composición fluida del interior de la Tierra porque sus registros se interrumpen en los líquidos. Ondas de superficie. Estas son de menor interés en sísmica, son menos veloces que las S y se propagan sobre superficies libres o confinadas entre contactos de diferentes medios. Dentro de las ondas de superficie tenemos las ondas Rayleigh y las ondas Logue. Las ondas Rayleigh o retrógradas se propagan en igual sentido que las anteriores, pero las partículas vibran en el plano vertical efectuando giros retrógrados. Es decir, si la onda se desplaza en la dirección de la flecha naranja, las partículas del plano que ustedes pueden ver con cuadraditos marrones y azules giran bien en sentido retrógrado. Esta imagen está mal, indica que giran como el sentido horario, pero en realidad giran en sentido antihorario. Estas ondas se denominan ground roll o redoble del suelo y son de baja frecuencia y de velocidad también baja. En suelos poco consolidados provocan el enmascaramiento de los registros de las ondas primarias. Viajan a velocidades aproximadas de entre 1 y 4,5 km por segundo. Las ondas Logue, sus partículas vibran transversalmente en las superficies de contacto entre capas, es decir, entre los medios estratificados. Pueden considerarse como atrapadas entre dos medios. Se generan por acción de las ondas S horizontales que se interfieren constructivamente y solo pueden existir entre dos capas que las confinan. Son apenas más rápidas que las Rayleigh.
se polarizan en un plano perpendicular al de avance. Fíjense en este gráfico, si la onda avanza hacia la derecha, el movimiento del suelo es perpendicular a esa dirección a la derecha y en el plano de la superficie. Velocidad y tiempo de recorrido de las ondas. Las ondas P y las ondas S son las más importantes en sísmica aplicada y sus velocidades se relacionan a través de ecuaciones que dependen de las constantes elásticas de los materiales. Sin embargo, existe una ecuación muy simple que relaciona las velocidades de las ondas secundarias con la velocidad de las ondas primarias. ¿Y qué dice? Que la velocidad de las ondas secundarias es más o menos aproximada a la velocidad de las ondas primarias sobre la raíz de 3. Teniendo en cuenta la relación de velocidad entre ambos tipos de ondas, se puede comprender el desfasaje temporal en la llegada de las ondas cuando se produce un terremoto o un sismo. En un primer remesón llegan las ondas P, porque son las más rápidas, y luego llegan las ondas S, que al ser de corte son más destructivas y afectan los cimientos de las edificaciones. Por último, arriban las ondas superficiales, que son mucho más destructivas. Fíjense en el gráfico cómo están marcados primero el arribo de las ondas P, luego el arribo de las ondas S y por último el arribo de las ondas superficiales. En esta tabla pueden ver algunas de las velocidades típicas para las ondas P y para las ondas S en diferentes materiales. Y también pueden apreciar cómo en los fluidos como el aire y el agua no se propagan las ondas S. Constantes elásticas de los materiales. Para entender el comportamiento de las ondas sísmicas que afectan a los cuerpos elásticos, hace falta conocer algunos principios que gobiernan la elasticidad de los medios y en consecuencia la propagación de las ondas. Tensión y deformación. La tensión es la aplicación de una fuerza sobre una superficie o sobre un área y están vinculadas por esa fórmula que vemos ahí. La tensión es la fuerza sobre la unidad de superficie y se expresa en diferentes unidades, entre las cuales podemos mencionar los newton metro cuadrado o los pascales. Dentro de la tensión podemos hablar de presión y de tracción según se ejerza. Por ejemplo, para la presión, la fuerza es perpendicular al área y se ejerce contra el cuerpo. Para la tracción, la fuerza también es perpendicular a la superficie y se ejerce desde el cuerpo hacia afuera. Y para la cizalla, que es el dibujo de la derecha, es el caso en que la fuerza es aplicada paralela a la superficie o el área. Módulo de Young o módulo de elasticidad. El módulo de Young es la deformación que sufre una probeta de un determinado material y una longitud dada cuando se le aplica una tensión. Este módulo de Young o de elasticidad es una constante de proporcionalidad entre estas deformaciones y responde a la ecuación. Ahí se ve bastante feo, pero es la letra E, que corresponde al módulo de Young, es la variación de longitud sobre la longitud. Y es adimensional porque viene de una relación entre unidades de distancia. Módulo de rigidez. Es la deformación angular que sufre una probeta de material cuando se le aplica una tensión o un esfuerzo de corte tangencial, es decir, un esfuerzo de cizalla. En el caso de los líquidos, como estos no pueden deformarse, el módulo de rigidez es 0. Tiene las mismas unidades que el módulo de Young. Coeficiente de Poisson. Representa la relación de la deformación con el acortamiento cuando se aplica compresión a una probeta de roca. Proviene de la variación del diámetro sobre la variación de la longitud y es adimensional y su valor para casi todas las rocas es de 0.25. Cálculo de la velocidad de las ondas P vinculando el módulo de elasticidad o módulo de Young, el módulo de Poisson y la densidad de las rocas. En la naturaleza, los valores de la velocidad de ondas P cambian más en función del módulo de Young que de la densidad, porque la densidad varía en un rango mucho más estrecho que el módulo de Young. El módulo de Poisson, como ya vimos, es más o menos constante para todas las rocas y vale alrededor de 0.25. Entonces podemos decir que la velocidad de las ondas P es igual a lo que figura en la formulita R cuadrada, que contempla el módulo de Young, la densidad y el módulo de Poisson. ¿Cómo? 1 menos el módulo de Poisson y 1 más el módulo de Poisson y 1 menos 2 veces el módulo de Poisson es más o menos una constante y está cerca de 1, podemos decir muy simplificadamente que la velocidad de las ondas P puede ser la raíz cuadrada del módulo de Young sobre la densidad. También es válido relacionar ambos tipos de onda con el módulo de Poisson, como dice la formulita. La velocidad de las ondas P sobre la velocidad de las ondas S es igual a la raíz cuadrada de 2 veces 1 menos Poisson sobre 1 menos 2 veces Poisson. Como el coeficiente de Poisson para las rocas, ya lo dijimos, era alrededor de 0.25, tenemos que la velocidad de las ondas P es más o menos 1.7 de la velocidad de las ondas S, que es similar a la fórmula original que vimos en un principio, que decía que la velocidad de las ondas S era igual a la velocidad de las ondas P sobre la raíz de 3.
Ahora vamos a referirnos a los terremotos. Un terremoto es el movimiento brusco de la Tierra causado por la liberación repentina de energía acumulada durante un cierto periodo de tiempo. La litósfera de la Tierra está conformada, como ustedes ya saben, por aproximadamente una docena de placas, cada una con diferentes características físicas y químicas, y estas placas tectónicas están en continuo movimiento, aunque casi imperceptible. Si el desplazamiento entre estas placas está dificultado o es dificultado de alguna manera, comienza a acumularse energía que en algún momento se va a liberar, y una de esas placas se va a mover bruscamente, liberando entonces una cantidad variable de energía que origina el terremoto. Solo el 10% de los terremotos ocurre lejos de los límites de placa. En esta imagen pueden ver, ustedes ya lo conocen, más o menos la distribución de las placas tectónicas mayores. La actividad subterránea originada por un volcán en proceso de erupción también puede originar sismos. Hipocentro o foco es el punto en profundidad donde se libera la energía de un terremoto. Cuando ocurre en la corteza, aproximadamente hasta los 70 kilómetros de profundidad, se denomina superficial. Si ocurre entre los 70 y los 300 kilómetros, se lo denomina intermedio, y si es más profundo, se lo denomina profundo. El epicentro es el punto de la superficie de la Tierra directamente sobre la vertical del hipocentro. Fíjense en la figura cómo están alineados el hipocentro y el epicentro a través de una línea vertical. Sismógrafos y sismogramas. La detección de un terremoto se realiza a través de un instrumento llamado sismógrafo, que registra en un papel, por decirlo de alguna manera, la vibración de la Tierra producida por un sismo y da un sismograma. Nos informa o nos permite tener información sobre la magnitud y la duración del evento sísmico. Este instrumento registra dos tipos de ondas, las ondas internas que viajan a través de la Tierra en profundidad y, como ya sabemos, también las ondas superficiales que viajan a través de la superficie terrestre y producen la mayor vibración de esta. Localización de epicentros. Se calcula si se conocen los tiempos de arribo de las ondas P y de las ondas S y las velocidades de propagación de dichas ondas. Con el estudio de las curvas de tiempo-distancia para terremotos locales, que están a menos de 1000 kilómetros, Omori estableció una fórmula para calcular la distancia epicentral que la relaciona con la diferencia de tiempo de llegada de las ondas S y de las ondas P. Este es el desarrollo de la ecuación de Omori, pero fíjense que el círculo rojo involucra una relación entre velocidades de onda S y velocidades de onda P. Como esas velocidades se pueden asumir constantes, esa relación se puede asumir como una constante y transforma esa relación en una letra que le dice la letra C. Y en esta ecuación C es la constante de Omori. Se acepta que en la parte superior del manto, que es más o menos la zona donde se generan los terremotos, la velocidad de las ondas P es de 6 km por segundo y que la velocidad de las ondas S es velocidad de ondas P sobre 1.7. De allí que tengamos una constante de Omori de más o menos 8 km por segundo. Entonces, la distancia al hipocentro desde una estación sismológica donde se midió la diferencia de tiempo entre la llegada de las S y la llegada de las P será aproximadamente 8 km por segundo por la diferencia de tiempo entre los arribos. Esto es válido para hipocentros estimados aproximadamente dentro de los primeros 30 kilómetros de la corteza, porque por debajo las velocidades de las ondas P aumentan a unos 6.8 kilómetros por segundo, entonces la constante de Omori toma valores de 9.75. Así debería ajustarse el cálculo de distancia con esta constante de velocidad. Para distancias considerables, la distancia D, la distancia hipocentral, tiende a ser casi igual a la distancia epicentral. Sin embargo, la determinación de hipocentros, de la profundidad del hipocentro, es bastante más compleja y no la vamos a ver en esta unidad. Magnitud e intensidad de un sismo. Los terremotos pueden ser evaluados y clasificados a través de dos parámetros principales, magnitud e intensidad. La magnitud es la cantidad de energía liberada, y este concepto de magnitud lo introdujo Richter en el 35. Y se asocia a una función logarítmica calculada sobre el sismograma a partir de la máxima amplitud de las ondas S. Vale decir que la amplitud aumenta 10 veces por cada grado que aumenta en la escala. La energía, en cambio, se multiplica por 33 por cada grado que se sube en la escala. A cada terremoto se le asigna una magnitud única. Inicialmente se asignan diferentes valores de unidad para cada estación de medición e interpolando se consigue ubicar el epicentro. Una vez conocidos los datos de las distancias de las estaciones, lo habitual es que no haya una diferencia asignada mayor a 0.2 grados para un mismo sismo.
Esto puede ser difícil de calcular si ocurren varios terremotos muy cercanos o muy próximos en el tiempo. Aunque cada terremoto tiene una magnitud única, su intensidad variará significativamente según la distancia, la condición del terreno, los estándares de construcción y otros factores. Escala de magnitud local. Como le comentábamos recién, la idea de medir un sismo utilizando un sismógrafo fue de Richter en el 35 y fue definida para los sismos locales en California para un radio aproximado de 600 kilómetros y determinada a partir de la amplitud máxima registrada por un sismógrafo de tipo Wood-Anderson con unas constantes específicas. Para su determinación se utiliza la siguiente expresión. La magnitud local es el logaritmo de A menos el logaritmo de A0, donde A es la máxima amplitud de la traza registrada del sismo que se quiere medir y A0 la amplitud máxima que produciría un sismo patrón, siendo este aquel que produciría una deflexión, es decir, una traza de 0.001 milímetros en un sismógrafo ubicado a 100 kilómetros del epicentro. En este ejemplo podemos ver cómo se calcula la escala de magnitud local. Para este sismo, que está representado por este sismograma, vemos que la máxima amplitud que tuvo la onda S fue de 23 milímetros. Entonces, planteando la ecuación, sabemos que la magnitud local va a ser el logaritmo en base 10 de 23 milímetros menos el logaritmo en base 10 de 0.001 milímetros, que es el sismo patrón. El logaritmo en base 10 de 23 da 1.362 menos el logaritmo en base 10 de 0.001 es menos 3, 1.362 menos 3 es 4.36. Es decir, la magnitud de ese sismo en magnitud local es de 4.36. Otra escala de magnitud es la magnitud de ondas superficiales. Y esta escala se basa en la máxima amplitud producida por las ondas superficiales de tipo Rayleigh, y no todas, sino aquellas que están comprendidas en un periodo de entre 18 y 22 segundos. La expresión para calcularla es el logaritmo de la amplitud sobre el periodo más 1.66 de la distancia al epicentro en grados más 3.3. Magnitud de ondas de cuerpo. La determinación de la magnitud ms para sismos con profundidad focal mayor a 50 km se hace difícil porque se generan pocas ondas de superficie. Para compensar esto se utiliza un factor de corrección que nos permite utilizar las ondas de cuerpo. La magnitud mb se basa en la amplitud de ondas de cuerpo con periodos cercanos a un segundo. Y la forma para calcularla es el logaritmo de la amplitud sobre el periodo más q de h, donde q es un factor de atenuación de la distancia epicentral en grados y h la profundidad del hipocentro. Las escalas de magnitud de ondas superficiales y las de ondas de cuerpo muchas veces no reflejan adecuadamente la magnitud de los sismos, que son muy grandes, porque subestiman su valor y nos dan una información poco exacta de la energía liberada. Las máximas magnitudes que se pueden registrar con MB se saturan en 6.8 y para las ondas superficiales, para MS, se saturan entre 8.3 y 8.7. Entonces estas magnitudes no nos permiten definir el tamaño exacto de los sismos. Es por esto que se introduce el concepto de momento sísmico en la sismología y aporta una medida para designar el tamaño de un sismo que está en función directa de las propiedades de las rocas y las dimensiones del área que sufre la ruptura. Es a partir de este concepto que se ha desarrollado la magnitud de momento. La magnitud de momento es la cantidad de energía liberada por un sismo a partir del momento sísmico y se define así. El momento sísmico es mu por d por a, donde MO es el momento, mu es el módulo de elasticidad o módulo de Young, D es el desplazamiento promedio de la falla en centímetros y A es el área de ruptura. La nueva escala de magnitud, denominada magnitud de momento, fue desarrollada por Kanamori en el 79 y su expresión es magnitud de momento 2/3 del logaritmo del momento menos 10.7. Las magnitudes de los sismos grandes fueron recalculados usando esta escala y para algunos esa magnitud cambió significativamente, tal como pasó con el sismo de Chile del 60, que tenía una magnitud de ondas superficiales de 8.3, que saturó la escala obviamente, y que al calcularse con momento sísmico pasó a tener 9.6, convirtiéndose así en el sismo de mayor magnitud hasta hoy registrado. Magnitud de energía ME. La cantidad de energía liberada por un sismo es una medida del potencial daño que pueden generar en las estructuras. El cálculo de esta magnitud requiere la suma del flujo de energía sobre un amplio rango de frecuencias generadas. Debido a las limitantes instrumentales, la mayoría de los cálculos de energía han dependido siempre de la relación empírica desarrollada por Gutenberg y Richter, que dice que el logaritmo de la energía es 11.4 más 1.5 de la magnitud superficial, y esta energía está medida en hercios. La magnitud basada en la energía radiada por un sismo se puede definir de la siguiente manera: magnitud de energía
2/3 del logaritmo de la energía menos 9.9. Magnitud de duración. Esta magnitud es una variación del concepto de magnitud local que se emplea en algunas redes. Su nombre proviene del hecho que es calculado sobre la base de la duración del registro de una señal sísmica. Su expresión es magnitud de duración A logaritmo de J menos B más CD, donde J es la duración en segundos del registro, D la distancia epicentral, A, B y C son coeficientes ajustados para que la magnitud de duración se corresponda con la magnitud local. Nomograma. Los nomogramas son empleados para determinar la magnitud Richter conociendo la amplitud máxima de la onda S y la distancia al epicentro calculada a través de diferencias de tiempos S y P, es decir, la diferencia de tiempo entre la llegada de las S y la llegada de las P. Con esto nos independizamos de hacer el cálculo para 100 kilómetros como hizo Richter en el 35. En el ejemplo del gráfico, fíjense que para una amplitud de 1.4 milímetros de onda S y con una distancia al epicentro de 269 kilómetros, el sismo ha sido de una magnitud local 4, o magnitud Richter. Para un sismo con epicentro a 100 kilómetros y una amplitud en milímetros de 100 milímetros, la magnitud fue de 5, que es la línea verde. Intensidad de un sismo. La intensidad corresponde al grado de destrucción que causa un sismo en el área afectada. La intensidad es un concepto subjetivo que fue sufriendo variaciones de interpretación desde 1883 cuando Rosse y Forel la crearon sobre una escala de 10 grados. Posteriormente se usó la escala Mercalli en 1902 también de 10 grados. Más tarde, en 1931, se utilizó la escala de Mercalli modificada de 12 grados. A partir de 1964, sobre todo en Europa, se utiliza la escala MSK. Intensidad o escala de Mercalli, modificada en 31 por Wood y Newman. Se expresa en números romanos. Esta escala es proporcional, es decir, una intensidad 4 es el doble de una intensidad 2. Es una escala de tipo subjetivo para cuya medición se recurre a encuestas, referencias periodísticas y otro tipo de datos. Permite estudiar los terremotos históricos, así como los daños de los mismos. Cada localización tendrá una intensidad distinta para un determinado terremoto. Esta es la escala de intensidad de Mercalli desde 1 a 12 grados y pueden leerla detenidamente en los apuntes. Modelos de ruptura sísmica, que se refieren a la liberación de tensión en el plano de falla. Existen dos grandes modelos para la liberación de energía en el plano de falla. Uno es el modelo de aspereza sísmica de Kanamori y Stewart del 78, y que se caracteriza por la presencia de sismos precursores al evento principal. El modelo de barrera sísmica de Aki y Das del 67, y este modelo se da cuando se presentan remesones posteriores al evento principal. Por lo general, estos dos modelos se dan combinados. Esto es todo para la unidad número 11 de Introducción a la Sismología. Es solo una pequeña introducción y pueden encontrar cada uno de estos temas mucho más desarrollados en los apuntes. Gracias.